Emmanuel testificando. Y vamos al capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 30 al 38. Dice la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí, ¿qué? Por mí mismo. Según que oigo, así que juzgo. Y mi juicio es ¿cómo? Porque no busco ¿qué? Porque no busco ¿qué? Sino la voluntad del que me envió. ¿La del qué? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es ¿qué? Mi testimonio no es ¿qué? Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis ¿qué? El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarte por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Emmanuel está testificando. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Y qué es un testigo? Es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Pero un Emmanuel que sabe dar testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un Emmanuel que sabe moverse como Dios quiere que nos movamos. Y por eso el testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Yo no puedo testificar lo que no conozco. Por eso quien te conoce a ti y quien me conoce a mí es el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra que solo Dios escudriña a través del Espíritu Santo nuestro corazón. Y hoy Dios quiere, después de este tiempo de ayuno, evidenciar y hablarle a una iglesia desde el epicentro Cali, Colombia, pero también Emmanuel capítulo Naciones, y todo el que esté escuchando esta palabra, Dios quiere que te hagas un testigo de Él. Dios quiere un Emmanuel testificando. Dios quiere un Emmanuel testificando. Porque en tu humanidad y en la mía no podríamos testificar auténticamente, porque el testigo es la persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Por eso a Jesús lo juzgaron testigos falsos, porque ellos no conocían la verdad, pero fueron y se amañaron a lo que otros les dijeron. Pero el testimonio verdadero es ese testimonio que lo hace alguien que conoce de manera directa y verdadera algo o a alguien. Y para nosotros convertirnos en unos Emmanueles que testifiquen en verdad, en espíritu y en verdad, necesitamos primero ser porteros efectivos. ¿Quién quiere ser un portero efectivo? ¿Dónde están los que hoy sirven de diáconos? Hay que ser porteros efectivos. Y el versículo 35 del mismo libro de Juan, capítulo 5, dice, el 35 dice lo siguiente: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarte por un tiempo en su luz. Y el que está hablando en esta palabra es Jesucristo mismo.
Y mire lo que dice Isaías 40, del 3 al 5. Una voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea como. Todo valle sea como. Yo la iglesia predicando conmigo. Todo valle sea como. Y bájese todo monte y collado. ¿Y lo torcido qué? ¿Y lo áspero qué? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, porque la boca de Jehová, porque la boca de Jehová. Diga, yo necesito ser un portero efectivo. Si no somos porteros efectivos, no para nada. Juan capítulo 2, diga, esta palabra es para mí, esta palabra es para Emanuel. Esta palabra es para Emanuel capítulo Naciones. Esta palabra es para nosotros, esta palabra es para mí. Necesitamos ser porteros efectivos. Juan capítulo 10, versículo de 1 al 3 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre ¿quién? Ay, Dios mío, metas en la gloria. A este abre ¿quién? ¿Y las ovejas qué? Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esta palabra es para nosotros, Emanuel. Y el portero, ¿quién es un portero? Es quien cuidaba la puerta o el portón. Portero, cuidador de puerta. Los porteros que tenían a su cargo las puertas del templo, incluso las entradas en los lugares y en la ciudad, debían asegurarse de que estuvieran cerradas por la noche. Un portero que no sea efectivo es como cuando yo gerenciaba una empresa de seguridad que tenía unos dormilantes. No eran vigilantes, sino dormilantes. Porque mientras tenían que estar vigilando, estaban durmiendo. O sea que eran dormilantes, por ende eran inefectivos. Pero necesitamos ser porteros efectivos. Porque el portero es el que cuida. El portero es el que está hábilmente entendido de lo que está pasando. El portero también era un portero, los que guardiaban y estaban apostados como vigías sobre la puerta o en una torre, desde donde podían ver a los que se acercaban a la ciudad y anunciar su llegada. Estos vigías cooperaban con el portero. O sea que Jesús dio testimonio que Juan era un portero. Él dijo: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el versículo 3 de Juan 10 dice: a este abre ¿quién? A este abre ¿quién? Pero este portero era un portero efectivo. Juan fue un portero efectivo. Juan preparó el camino para Jesús. Juan fue una antorcha encendida que abría su boca para que pudiera entrar la puerta, por la puerta, el que pudiera la puerta estar abierta para que entrara los que aprenderían a oír la voz de Dios. Por eso hay mucho portero inefectivo. No le está permitiendo a la gente que entra en el campo de lo sobrenatural. Portero es el que cuida. Hay que ser porteros efectivos.
Jesús dio testimonio que Juan era un portero efectivo porque él ardía con la luz de la verdad. Por la verdad murió Jesucristo. Y Juan hablaba la verdad. Por la verdad. Habló tanto la verdad que a veces fue imprudente en esa verdad y le cortaron la cabeza. Pero él habló la verdad. Juan era un portero verdadero. Nos hacemos efectivos cuando le permitimos a Jesús que nos reconozca como sus testigos. Bueno, y esto me volteó la cabeza, se lo quiero transmitir a alguien que diga: Dios mío, yo quiero ser un portero efectivo. A alguien que esté viniendo a ser conectado con la palabra que Dios ha venido hablando. Porque el que no se logra conectar con la palabra no puede venir a recibir palabra solo para decir amén. Estamos viendo gente que está adentrándose a ser muy efectiva en el reino de los cielos. Porque Dios viene hablándonos a nosotros, iglesia. Él nos dijo que era el Dios de las segundas oportunidades, pero luego dijo: te necesito para prepararte para recibir bendición. Y luego te dijo: tú eres un Emmanuel que suples la carencia de una sociedad. Pero alguien que quiere suplir la carencia, y me maravilla la palabra porque no la llevo encadenada. O sea, aquí la palabra no es: vamos a planear qué vamos a hacer. Vamos a ver qué es lo que se va a predicar. Ustedes tienen que moverse así. No, aquí no es así. No se puede llevar una obra con planes de hombres. No podemos hacer un ministerio con nuestra planificación. No tienes cómo planificar, porque Dios te cambia lo que sea. Cuando andas, cuando sabes oír la voz de Dios. Y para que un Emmanuel supla las necesidades de una sociedad, necesitamos ser un Emmanuel que testifique. Porque si no testificas, no vas a poder ser un instrumento con el cual Dios use para transformar sociedades. ¿Quién quiere ser un instrumento para que la palabra no se quede solo en amenes? Para que nosotros no nos quedemos simplemente como oidores de la palabra. Para que no nos quedemos siendo unos porteros inefectivos. Sino para que la palabra de Dios, para que este tiempo de ayuno, para lo que Dios viene tratando con nuestras vidas, nos permita ser un portero efectivo, un portero que arda. Necesitamos gente ardiente. No gente no gente floja, gente ardiendo. Necesitamos estar ardiendo. No hay tiempo para no arder. Porque el mojado no le da luz a nadie, porque no cubre a nadie. Jesús dio testimonio de Juan, porque Juan estaba haciendo luz en medio de las tinieblas. Juan estaba preparándole el camino a Jesús. Juan fue un preparador para poder de que el mensaje de Jesucristo y su misma vida salvara a la humanidad. Fue un testigo efectivo. Cuando le permitimos a Jesús que nos reconozca como testigos. Y aquí dije: wow, esto es tremendo. ¿Cómo así, Señor? Que para yo ser un testigo efectivo debo ser, para yo ser un testigo tuyo, un testigo, Emmanuel dando testimonio, para yo poder testificar a Jesús, debo ser un portero efectivo. Y para poder ser un portero efectivo debo ser reconocido por Jesús como que debo ser reconocido como portero. Si tú no estás siendo reconocido por Jesús, no puedes ser un portero efectivo. Venga, porque usted le tiene que reventar hoy la cabeza. Mire esto, porque a mí decían, bueno, es que sobrenatural. Jesús dijo, fue Jesús el que habló. Volvamos a Juan 5, porque quiero que usted
revise las escrituras. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús buscaba la voluntad del Padre, no la de él. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es verdadero porque te estás exaltando solito. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Está hablando Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, porque él es Jesús, él es Dios. Mas digo esto para que vosotros seáis como salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Quién está dando testimonio? ¿Quién está dando testimonio? Jesús está dando testimonio. Abra sus sentidos espirituales. Iglesia, necesitamos que Jesús dé testimonio de nosotros. No necesitamos que otro, yo no necesito que otro dé testimonio de mí. Jesucristo tiene que ser el primero que dé testimonio de ti. Y Jesucristo, cuando da testimonio de uno, el mismo Jesucristo pone el querer como el hacer, para que otros reconozcan quién es el que te ha enviado. Por eso Jesús lo dijo. Y por eso lo proclamo, porque Él lo dijo. Él aquí era una antorcha. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él de testimonio, pero yo recibo, él era antorcha que ardía. Y vosotros quisiste regocijarte por un tiempo en la luz. Lo que te conviene, lo que te agrada. Por un tiempo alumbrás. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago. Pero cuando Él dice, Él era la antorcha que ardía y alumbraba, lo está reconociendo. ¿Como qué? Como portero. Claro, mire la palabra. Él lo dice en Juan 10 del 1 al 3. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil, está hablando Jesús, de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es Jesucristo, es la puerta. A este abre ¿quién? Uy, muéstreme la palabra, Dios mío, que esto se le tiene que reventar a usted la cabeza en esta mañana. A este le abre ¿quién? ¿Quién le abre al portero? A este abre el portero. Juan es el portero. Pero ¿quién lo está reconociendo? ¿Dónde lo reconoce? Primero cuando dice que Él es la antorcha. Él le dijo a los fariseos, a ver, ustedes vino Juan y por un tiempo le creyeron y luego se abrieron cuando les dijo lo que a ustedes no les convenía, porque ustedes quieren oír lo que quieren oír, porque no me reconocen, porque ustedes no pueden saber de dónde vengo, yo no lo quieren reconocer, no pueden porque recibieron testimonio de Juan, pero por pura apariencia. Iban y lo buscaban, pero ¿por qué? Porque todos iban donde Juan. Entonces los fariseos iban, ¿para qué? Para que los vieran que iban. Pero cuando ya les dijo lo que no les gustaba, ahí se entromparon y se abrieron. Entonces Jesús le dijo, pero ese abría el camino, porque ese era el portero. Y ese era un portero efectivo, porque habló ¿qué? La verdad. Aunque luego permitieran que lo decapitaran, habló la verdad, porque por la verdad también murió Cristo y por la verdad también murió Juan. Portero. ¿Quién quiere ser un portero efectivo? Yo decido ser un portero efectivo.
Muchos están siendo porteros inefectivos porque no están abriendo la puerta para que se escuche lo que el verdadero pastor quiere hacer en este último tiempo de avivamiento. Muchos están siendo porteros inefectivos. ¿Por qué? Porque no quieren una iglesia avivada, no quieren una iglesia edificada, no quieren una iglesia estructurada, no quieren una iglesia movida por el Espíritu Santo, sino que la ineficacia les hace tener una iglesia de moda. Una iglesia que le agrade, una iglesia que le avale, una iglesia que le diga así a todo, una iglesia que le... No, así no. Eso es ser un portero inefectivo. Para nosotros testificar a Emmanuel tenemos que ser unos porteros efectivos. Y ser un portero efectivo es determinarse a que Jesucristo nos reconozca. Es decir, yo quiero agradar el corazón de Jesucristo, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Jesús. No tengo conveniencias. Quiero hacer lo que el Padre me mande a hacer. Y la antorcha se tiene que abrir en esa verdad. Porque Jesucristo tiene que avalar la palabra, tiene que reconocerte a ti y a mí. Muchos están siendo porteros inefectivos. En Emmanuel hay testimonio, hay que dar testimonio del poder de Dios. Tenemos que volvernos unos porteros eficaces. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace. Tenemos que dar testimonio de que Él es un Dios todopoderoso. Porque a veces la gente se queda con el testimonio. A veces no le damos testimonio a Dios porque no valoramos lo que Dios está haciendo, porque no lo reconocemos. Pero ¿sabe por qué? Porque no somos porteros efectivos. ¿Y sabe por qué no somos porteros efectivos? Porque todavía el Hijo no nos ha reconocido. Por eso usted y yo tenemos que trabajar. Por eso estos tiempos de ayuno. A ti no te interesa que te reconozcan otros, que te reconozca Jesús. Que Jesucristo de Nazaret reconozca el ser un portero efectivo. Eso tiene que ser fundamental para un Emmanuel que quiera testificar. Si queremos testificar verdades, bueno. Pero Dios, ¿cómo nos hace efectivos? ¿Cómo nos está haciendo unos porteros efectivos? Cuando está reconociendo que la palabra que estamos soltando está dando un efecto. Porque yo tengo que cuando Dios respalda una palabra, es cuando la palabra se está viendo efectiva. A muchos que les gusta que le den profecía, pero nunca la palabra se cumplió, porque ahí le estaba hablando el espíritu del hombre, no el espíritu de Dios. Cuando hacemos la voluntad del Padre, es cuando damos, cuando nos podemos convertir. Usted y yo tenemos que trabajar en ser porteros efectivos. Que este tiempo de ayuno te lleve a decir: Dios mío, yo quiero ser un portero efectivo. Yo no quiero ser tan solo un oidor, sino un hacedor de la palabra. Y para eso necesitamos ser claros e inequívocos. Diga: hay una necesidad en mí para poder ser un testigo. En Emmanuel, todavía tiene hambre, yo sé, pero ya va a levantar el ayuno ahora. Diga: todavía necesito tener claridad y ser inequívoco para ser un testigo en Emmanuel. En Emmanuel tenemos que ser testigos claros e inequívocos. Capítulo Juan 1, capítulo 19. Juan 1 del 19 al 28. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Negó
Y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Sencillo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecé el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien nosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betarbara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba, ¿qué? Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice el Señor: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Juan reconoció que el Señor Jesucristo era el Mesías. Ya el Mesías había dado testimonio de él. Él no pretendía ser reconocido como Mesías. Y su mensaje fue claro, porque él llamó a la gente al arrepentimiento. Él fue claro e inequívoco. ¿En qué? En el mensaje. Pero Juan, Dios mío, ¿sabe qué le faltó a Juan? Haber hecho efectivo el reconocimiento que le había hecho Jesús. Porque cuando le preguntaron: ¿tú quién eres?, no sabía ni quién era. Una voz que clama en el desierto. Él fue claro, era un profeta. Era un hombre que Dios había escogido. Jesús había dicho: es una antorcha encendida. Pero él ni se la creía. No tuvo claridad frente a él. Cuando uno sabe quién es y Dios lo reconoce, no le mete mucha duda a expresar quién eres. Él lo dijo. Él reconoció. Él no dijo: yo soy el Mesías, no chicaneó. Él no se adubó, perfecto, muy bien. Pero él no sabía ni quién era. Soy una voz que clama en el desierto. Ajá. Y bueno, ¿y qué? Y ellos le preguntaban: ¿y para que dijera que él era el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Él sabía quién era. Él no sabía quién era, pero sabía qué función tenía que cumplir. Él fue claro e inequívoco ¿en qué? En el mensaje. Cuando uno es un testigo efectivo, tiene que saber quién es en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Juan reconoció que él era el Mesías. Él no pretendía ser reconocido como Mesías. Y su mensaje fue claro en el arrepentimiento. Él llamó a la gente al arrepentimiento. Hoy tenemos una consigna: saber que Dios nos ha puesto y nos ha marcado con su nombre para que llevemos sus marcas. Si tú no tienes claro qué es Emmanuel y tienes identidad del mover en la casa en que estás, yo para poder dar testimonio siendo una emanuelista, tengo que tener clara la visión. Tengo que tener clara mi condición y tengo que tener clara mi posición. Cuando alguien la tiene clara, habla claro. Tiene clara.
sabe hacia dónde va y tiene reconocimiento de qué hace Manuel. ¿Cómo tú puedes proclamar con exactitud y dar testimonio de Manuel? Tú sabes que Manuel es una casa de liberación que lleva a la gente ¿a dónde? A la restauración. Porque somos una misión para restaurar hombres y mujeres asignados al sacerdocio o al reinado. Cuando tú tienes claridad en eso, ay, ustedes y en la iglesia, ustedes qué son, no, pues que nosotros no sabemos ni qué somos. Es que tener claro que estás en una visión bajo una cobertura de guerreros. Y si tienes una cobertura de guerreros, tienes que saber que vas a llevar las marcas. Tienes que llevar las marcas de un guerrero. Hoy tenemos una consigna, llevar las marcas. A muchos no les va a gustar que les hablen de liberación, porque queremos oír otra cosa. Dios te va a prosperar, Dios, amén por eso. Si estás libre, Dios te prospera, es una consecuencia. Pero el mundo necesita ser liberado. Y Dios necesita porteros efectivos. Necesita gente que abra la boca. Necesita gente que lo proclame. Necesita un Emmanuel. ¿Cómo? Dando testimonio. Ser claro y ser efectivo con el mensaje. Ser claro y ser efectivo diciendo: tú necesitas liberación. Usted necesita liberación. El mundo necesita que Cristo la libere. El mundo, la iglesia necesita la restauración. Los reyes necesitan ser liberados. Hoy nosotros tenemos esa consigna y para eso llevamos unas marcas. ¿Cuáles son las marcas? Después de la guerra, después de que uno va a la guerra, pueden venir consecuencias de la guerra. Y una consecuencia de la guerra se te tiene que ver más marcado en el cuerpo o en cualquier área de tu vida. Porque a Jesús lo odiaron. Y para llevar las marcas de Jesucristo, y no gozaos por sino gozaos, gozate porque eres participante de los padecimientos de Cristo. Ay, no, con Cristo todo es alegría, todo está bonito, y si no padeces nada. Para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero si te gozas con los padecimientos, tiene que pasarte algo. Tienes que recibir odio. Puedes amanecer hoy no queriéndome. Le pasó a Jesús. Tengo problemas, estoy sana. Porque si no, ni te subes al altar, ni puedes hacer la obra de Dios. ¿Y quién te dijo que eres monedita de oro para que siempre le caiga bien a la gente? A veces no te van a querer, pero no te debe importar si sabes que eres un testigo de Jesucristo de Nazaret, que eres un portero, que haces la voluntad del Padre, que sabes escuchar la voz de Dios, que llevas las marcas de Jesucristo en tu vida. Cuando uno lleva las marcas de Jesús, no tiene temores. Cuando uno lleva las marcas de Jesús y cuando usted somete su voluntad a la de Cristo, se doblega, habla con el Señor, sabe que el Señor lo ha vaciado, trabaja con su vida. Tiene la certeza de saber que está siendo un portero, pero que también sabe que habla, que lleva el mensaje con claridad. No te puedo predicar para caerte bien. Y eso que puedes recibir tú te va a pasar, vas a recibir odio, vas a recibir rechazo, vas a recibir ¿qué? Que te aborrezcan, vas a recibir acusaciones, que se sienten en sillas encarnecedores, dudaron de él hasta los hermanos.
Pueden dudar de mí hasta los mentores. ¿Qué vamos a hacer? Y tienes que estar ¿cómo? Tranquilo. ¿Por qué? Diga, porque llevo la marca. Porque si no llevas marcas, no puedes ser un testigo efectivo. Porque si no llevas las marcas, te vuelves susceptible. Te vuelves personal. Te personificas. Y tú no puedes hacer tu voluntad sino la voluntad del Padre. Porque Jesús llevó las marcas. Usted se imagina cómo lo humillaron, lo menospreciaron, dudaron de él hasta los hermanos, aportaron sus obras a Belcebú, ya fuera demonios por el diablo, lo menospreciaron, lo humillaron, se despojó de sí mismo, entregó un servicio incondicional. Jesús no ponía condiciones para servir, no buscaba reconocimientos, no se autoproclamaba, era incondicional sirviendo, sin nervios. Sirvo por amor, por entrega. Entregó su vida a la humanidad. Dio una consejería desinteresada. Entregó su vida por amor. Fue sincero en su intención. Si no llevas esas marcas, fue íntegro de corazón. No accedió al farisaísmo. No se congratuló con los fariseos. No fue lisonjero. No fue adulador. Fue obediente, humilde y misericordioso. Hay que llevar las marcas de Jesús. Y las marcas de Jesús muchas veces te van a doler. Y hay que llevar las marcas. Hay que llevar las marcas de Jesús. Glorificando siempre la deidad. ¿Dónde está quien glorifica siempre la deidad de Dios? Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 29 al 34. Juan 1. Hay poder en su sangre. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y no le conocía. Mas para que fuera manifestado Israel, y por eso vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía ¿de dónde? ¿Cómo qué? Y permaneció sobre ¿quién? Y dijo: no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea que el portero también glorificó la deidad de Dios. Y esa deidad es ese poder, esa majestuosidad. Colosenses 2:9, vamos para allá. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Y 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Luego entonces hay que aprender cada día a glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es no negar la grandeza del Padre. No puede negar que Dios es un Dios grande. No puede negar la grandeza del Padre.
No puede negar la grandeza del Padre, Dios mío. No niegue esa grandeza del Padre. La obra y pasión de Jesucristo. ¿Quién puede negar la grandeza y la pasión? La grandeza del Padre y la pasión y la obra de Jesús. Si la obra de Jesús fue una obra de principio a fin. Jesús lo que empezó, dijo, consumado es. Lo que empezó, lo terminó. Fue un Jesús que damos testimonio que no vino con sombra de variación. Lo que Él se determinó a hacer, lo empezó y lo terminó. Luego entonces, Él vivió una pasión. Nadie que no tenga pasión termina, deja todo empezado. Hay gente que no termina lo que empieza porque no tiene pasión. Jesucristo lo que empezó lo terminó porque tenía ¿qué? Pasión. Lo que Dios nos ha mandado a hacer hay que terminarlo. Y fue el mensajero de Dios. Lo que dice el Señor, un testigo, Emanuel testificando debe ser un Emanuel que reconozca al Espíritu Santo. Porque si como Emanuel testificamos al Padre, al Hijo y nos olvidamos de la obra del Espíritu Santo, no estamos siendo unos porteros efectivos. Luego entonces, darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es parte de ser un testigo efectivo. Nosotros necesitamos ser testigos efectivos. No negar nunca la grandeza del Padre y no negar la operación del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo y Dios nos ha venido enseñando todo esto durante todo este mes. Llegamos hablando de la grandeza de Dios, hace mes y medio estamos hablando de lo sobrenatural de Dios y nadie puede moverse en el campo de lo sobrenatural si no aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. No podríamos ser unos testigos efectivos de la grandeza de Dios si no aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo. Luego entonces este tiempo de ayuno nos ha servido para afilar la voz, el oído para oír la voz del Espíritu Santo. Este ayuno nos ha servido para adentrarnos en lo sobrenatural de Dios. Y eso sobrenatural de Dios lo conforman las tres personas que conforman la gloria de Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia, su grandeza, su poderío, su presencia, su poder, su eternidad y que Él es un Dios inmutable. ¿Sabe por qué Dios es inmutable? Porque Dios no cambia. Él no cambia su naturaleza divina, Él no cambia su amor, Él no cambia su misericordia, Él no cambia su poder. Por eso, iglesia de Emanuel, necesitamos ser unos testigos. Necesitamos ser unos testigos. Dios no nos quiere para ser religiosos, ni para que lleguemos a un evangelio normal. Él nos quiere testificando. Él nos quiere hablando, Emanuel. Emanuel, Dios quiere que tú abras la boca, que vayas y le hables a otro y le digas, tú tienes la necesidad de la liberación, que le puedas proclamar a las personas. Hoy todo el que nos está acompañando por primera vez, hay una necesidad en las personas. Y la necesidad en las personas es reconocer a Jesucristo como su Señor y su único Salvador personal. Pero la necesidad es reconocerlo también como el libertador. Necesitamos ser unos testigos efectivos. Necesitamos proclamar a Emanuel. El ayuno es para que salgamos a proclamarlo. Porque tenemos una fecha marcada por el Padre. Y el compromiso que tenemos es con el cielo. Y Dios nos ha permitido levantar su nombre. Pero Dios necesita en Emanuel, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano,
Desde el que llega por primera vez, necesitamos hombres y mujeres que reconozcan y se reconozcan como testigos fieles del Señor, como porteros fieles, reconociendo que hay una necesidad. Necesito que la voz de Dios llegue rápido y poder identificarla cada día más. No podemos vivir haciendo una obra de Dios con la intervención de nuestro espíritu humano. Necesitamos hacer una obra de Dios con la intervención del Espíritu Santo de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios llevándonos a toda verdad. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestro espíritu. Llevarnos a que nos quiebre, hacernos unos porteros, que nos volvamos unas antorchas encendidas para que muchos reconozcan que Jesucristo es un Salvador, pero que también es un libertador. ¿Quién dice amén por eso?